reteniendo mi esencia aún en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, reteniendo mi esencia. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan las tormentas. A ninguno. No nos gustan las tormentas, no son chéveres. Usted no se alegra cuando empiezan a formarse los nubarrones. No se alegra. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, la palabra de Dios nos está hablando de una historia así, ¿cierto? De que Jesucristo se subió a la barca y de que Él iba en esa barca, gloria al Señor Jesucristo, cuando se formó una grande tormenta en el mar. Gloria al Señor Jesucristo. El propósito de esta enseñanza es que podamos entender que aún en medio de las tormentas de nuestras vidas, en los momentos más difíciles por los cuales usted y yo estemos pasando, de las tragedias más terribles que lleguen a nuestros corazones, ahí está la presencia de Dios. Que cada tormenta por la cual usted y yo atravesamos, el Señor Jesucristo será nuestro ayudador, que Él no nos va a dejar solos, gloria al Señor Jesús, que Él ha prometido estar con nosotros y que nunca nos va a dejar, gloria al Señor Jesucristo, que nuestro Dios Todopoderoso sacará de la cárcel más tenebrosa, de la cárcel más cruel, nuestras vidas cuando estemos en momentos difíciles. Gracias, mi hermana. ¿Podemos darle una alabanza al Señor? Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, y yo estaba mirando un poquito acerca de las tormentas, pero estaba mirando acerca de lo que estaban viviendo estos apóstoles cuando estaban allí en medio de la mar. Cuando el mar empezó a enfurecerse, cuando se empezaron a formar todas estas tormentas, ¿cómo sería el temor que ellos sentían, cierto? No sabían a qué se tenían que enfrentar. No sabían lo que vendría después de ese momento que ellos estaban viviendo. Pero ahí estaban, y lo mejor de todo es que en el centro de su barca estaba Jesucristo. Ahí estaba el autor de la vida. Quizás ellos no sabían conciencia cierta de que ese era el mismo Dios humanado, pero sabían que en ese Jesús había algo especial. Sabían que en Él había algo especial porque ellos le conocían, gloria al Señor Jesucristo. Entonces Dios tiene quizás en los momentos difíciles de tu vida que moverte, gloria al Señor Jesús. Y yo quiero que eso sea lo que nosotros entendamos en esta tarde, que Dios tiene en ese momento más oscuro y más difícil de tu vida, que Él quiere que usted y yo recordemos de que Él está con nosotros. Y que la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, gloria al Señor Jesucristo, Isaías 40:29. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplica nuestras fuerzas cuando todo de pronto se nos ha venido abajo. Cuando nuestros sueños, cuando nuestras ilusiones se han venido abajo. Él levanta nuestras fuerzas, levanta nuestras manos cuando ya no tenemos más a dónde ir, cuando no sabemos a dónde acudir, gloria al Señor Jesucristo. Cuando pasamos por dificultades, mis hermanos, es muy difícil recordar el momento de bien, ¿cierto? El momento cuando lo teníamos todo, cuando teníamos abundancia. Usted se imagina lo que pasó en la vida de Job. Recuerda la vida de Job, ¿cierto? Él lo tenía todo, tenía riquezas, tenía hijos, tenía esposa, tenía su estabilidad, tenía todo lo que humanamente uno podría decir para vivir feliz. Pero dice la palabra de Dios que de repente llegó la tempestad a la vida de Job. ¿Se acuerda? Y lo dejó sin nada, lo dejó sin piso. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cómo sería la situación de este hombre? Él no estaba esperando eso, pero le llegó la tempestad. A veces salimos en un día, al menos en Pereira nos pasa eso. Salimos en unos días radiantes, preciosos, y en la esquina ya nos cogió el aguacero. Entonces siempre tenemos que cargar la sombrilla.
Así es en nuestras vidas. A veces salimos en medio de un sol radiante y pensamos de que todo va a estar bien. Pero resulta de que a la mitad del camino nos llegan las tormentas. Una tormenta con la cual yo no contaba. Una tormenta en la cual yo no esperaba. La tormenta que se atravesó en el camino y que yo no esperaba tener que batallarla. Pero se atravesó. Se cruzó. ¿Y cómo voy a enfrentar yo esa tormenta? Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, cuando pasamos por dificultades, es muy fácil olvidar que un día tuvimos bendición. Es muy fácil olvidar que un día estábamos saciados. Yo me imagino que a este hombre se le olvidó por un momento. Ese momento cuando se sentaba y comía. Cuando se sentaba y tenía todos sus hijos que reían, que estaban allí. Pero ahora estaba en el dolor. Estaba allí sumido en el dolor, tenía angustia, estaba enfermo. Estaba pasando por momentos muy difíciles en su vida. Aún ni su esposa quería estar a su lado. Hasta su esposa quería mejor que se muriera. Muérase, mijo. Porque usted ya está, ya tan enfermo como está, ya es antes una carga para mí. ¿Usted alguna vez se ha sentido una carga para alguien? Triste eso. Triste es uno sentir que es una carga. Y eso le estaba sucediendo a este hombre después de haberlo tenido todo. ¿Por qué? Porque le llegó el momento difícil. Porque la tormenta llegó a su vida y le movió y le tocó y le dañó. Gloria al Señor Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios de que un día Dios le levantó, ¿cierto? Después de haber pasado la tormenta, después de haber sobrepasado esa grande barrera, gloria al Señor Jesucristo. Y yo estaba analizando y estudiando la historia de una preciosa joven, no sé cómo se llama, y yo sé que usted tampoco sabe cómo se llama. Está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2. Está hablando acerca de la historia de una mujer, de una jovencita, que no dice la palabra de Dios su nombre, pero sí dice a dónde llegó. Gloria al Señor Jesucristo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2. Habla la palabra de Dios acerca de la sierva de la mujer de Naamán. ¿Se acuerdan de ella? ¿Cómo se llamaba? Yo tampoco sé cómo se llamaba. Lo que sí sé es que está registrada en la palabra de Dios. Lo que sí sé es que fue una mujer que fue renombrada. ¿Por qué? Porque hizo algo para la gloria de Dios. Porque se dejó usar por Dios, aún en medio de su dolor, aún en medio de su angustia, aún en medio de su problema. Ella se dejó usar por ese Rey maravilloso. Ella venció su tragedia. Venció su dificultad que estaba viviendo. Y entonces fue allí en ese lugar donde ella pudo ser ejemplo, gloria al Señor Jesucristo, donde ella pudo llevar una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de bendición a alguien que lo necesitaba. Gloria al Señor Jesucristo. La Biblia relata esa historia de una mujer que fue usada en un momento trágico de su vida. Ella venció su momento trágico, venció ese momento de dolor y de tragedia, porque dice la palabra de Dios de que ella fue llevada como esclava. Fue raptada por el enemigo para ser puesta por esclava, nada más y nada menos que del jefe de los ejércitos de Siria. ¿Cierto? El jefe de los ejércitos de Siria, una nación que había sido una de las peores enemigas del pueblo de Israel. De uno de los peores enemigos del pueblo de Israel, y ella fue raptada a servirle a uno de los peores enemigos del pueblo, de su pueblo, de su casa. Gloria al Señor Jesucristo, pero ahí estaba ella. Ella fue quizás, esta mujer, póngase usted a pensar un momento. Esta preciosa jovencita tenía, yo pienso que en el corazón, tenía todo el derecho a sentir odio por ese hombre, por ese sirio Naamán. Tenía todo el derecho a sentir odio por él, porque es que ella estaba en su casa, estaba en su hogar como cualquiera de estas jovencitas. Como cualquiera de estas jovencitas que están allí, gloria al Señor Jesucristo, llena de ilusiones, llena de sueños, de proyectos. Me voy a casar,
Gloria al Señor Jesucristo. Voy a tener hijos. Bueno, estaba en su casa, en su comodidad. Gloria al Señor Jesús. Estaba allí en su hogar. Y dice la palabra de Dios de que de repente llegó el pueblo, el ejército sirio, y la raptó. Y la llevó como esclava. La privó de su mamá. ¿Cuántas aquí tienen, de estas jovencitas tienen mamá? ¿A ustedes les hace falta su mamá? A mí, les voy a contar mi secreto, tengo unos cuantos añitos. Y resulta de que a mí, a mi edad, me hace mucha falta mi mamá. Me hacen falta sus consejos. Me hace falta esa reina preciosa. Yo recuerdo siempre que llegaba y ella me daba un buen consejo. A mí me hace falta. Yo me pongo a pensar cómo sería esa jovencita. Una adolescente quizás. Y fue robada de su casa, fue raptada sin que ella lo esperara. Y se la llevaron, gloria al Señor Jesucristo, y se la llevaron sin preguntarle. Ella no lo esperaba, pero fue llevada. Fue privada de tener una familia, fue privada de sus hermanos, fue privada de los consejos de mamá, de la ternura de mamá, del consejo y la protección de papá, y fue llevada a un lugar a servirle a su enemigo. Pero ella no se dejó de eso. Dice la palabra de Dios de que ella así propuso en su corazón servir a Dios. Allá en una región extraña, lejos y en tiempo de esclavitud, allí ella sirvió a Dios y ella vio la necesidad que había en Naamán. Vio esa grande necesidad que había en ese hombre y lo que sirvió fue de vocera. Ella llevó la palabra y le dijo a su ama, le dijo, si mi amo fuera hasta Samaria, si mi amo fuera y llevara hasta ese lugar, entonces el siervo de Dios le sanaría. Pudo llevar el mensaje en el momento indicado. En el momento en el que había dolor, en el momento en el que había tragedia en su vida. Gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Yo no sé cuántos de nosotros hemos pasado momentos trágicos. Cuántos hemos vivido momentos difíciles. Pero yo creo que todos hemos vivido momentos difíciles. Momentos en los cuales estábamos de pronto como seguros, pero de repente vino el nubarrón y nos dañó y nos destruyó todo. Eso pasó en la vida de ella. De repente sus sueños y sus ilusiones fueron quitadas. De repente sus sueños y sus ilusiones fueron llevadas y raptadas por el enemigo. Gloria al Señor Jesucristo. Pero de todo eso fue privada a causa de una tropa que llegó sin esperarlo y la llevó cautiva lejos de su casa. Gloria al Señor Jesucristo. Las tragedias muchas veces llegan a nuestras vidas sin esperarlo. Una enfermedad. ¿A cuánto les ha llegado una enfermedad? Y estábamos felices, contentos, sin esperar que una enfermedad iba a llegar. La tropa enemiga, el ejército enemigo que llega queriendo devastar tu vida, que llega queriendo devastar tu economía. ¿Cuántas veces llega la economía y te tira al piso? Te derrumba. Y a veces pensamos, de esto ya no podemos salir. No voy a ser capaz con esto. Una separación. Cuando vemos que alguien nos traicionó, a nadie le gustan las tragedias, a nadie le gustan las tormentas. Gloria al Señor Jesucristo, a nadie, y nadie se prepara para esto, pero en ese momento difícil, gloria al Señor Jesucristo, en ese momento difícil esa mujer se dejó usar por la mano poderosa de nuestro Rey Celestial. Muchas veces las tragedias más inesperadas llegan a nuestras vidas, pero hay algo muy precioso. El salmista David decía, en el libro de los Salmos, capítulo 30, versículos 5 al 7, dice, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. David sabía que habían momentos trágicos. Gloria al Señor Jesucristo. David experimentó momentos difíciles para su vida. Momentos difíciles. Y él fue un hombre que amaba a Dios.
un amador de Dios, adorador de Dios, pero dice que él experimentó momentos difíciles y él estaba diciendo en un momento, será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la mañana durará el lloro, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Gloria al Señor Jesucristo. Estaba diciendo David, como monte fuerte, gloria al Señor Jesucristo. Pero dice, escondiste tu rostro y fui turbado. Pero está recordando, porque en un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Aunque Jesús, aunque mi Dios esté enojado conmigo, aunque yo haya causado que Él esté enojado conmigo, Él volverá a tener misericordia de mí. Él volverá a tener misericordia. Él tendrá misericordia de mí. Gloria al Señor Jesucristo. Él tendrá piedad de mí. Aleluya. Aleluya. El salmista David sabía que en medio de la noche más oscura, Dios vendría a su rescate. Yo no sé, mi hermano, si usted está pasando por momentos difíciles. Yo no sé, mi mujer preciosa, si usted está pasando por momentos angustiosos. Pero en el momento más trágico, Dios vendrá a tu vida y te ayudará. El profeta Habacuc estaba diciendo, Dios vendrá desde Temán. Y el santo desde el monte de Parán. Eso estaba diciendo el profeta Habacuc allí en el libro de Habacuc. Gloria al Señor Jesucristo. Él vendrá desde su monte santo. Él se levantará a mi auxilio para socorrer mi vida. Eso estaba diciendo allí en el capítulo 3, versículo 13. Saliste para socorrer a tu ungido. ¿Qué necesitas tú de Dios? ¿Cuál es tu dolor y tu tragedia? ¿Cuál es la angustia por la que de pronto has pasado? ¿O cuáles son las heridas que tienes, las que llevas dentro? Es el momento de soltarlas a los pies de Jesucristo. Es el momento de permitir que Jesucristo entre en tu vida y sane eso que hay allí, ese pasado, eso que no nos deja hacer la voluntad perfecta de nuestro Dios. La palabra de Dios nos muestra que Habacuc empezó su oración con reproche. ¿Cierto? Usted ha leído el libro de Habacuc, dice, él empezó su oración con reproche y enojo, porque él estaba viendo de pronto de que Dios era indiferente a su oración, de que era indiferente al dolor que estaba pasando el pueblo, a la tragedia que estaba pasando el pueblo. Y dice, empezó su oración con reproche y enojo por la aparente indiferencia de Dios para su oración. Pero luego en el verso 3, capítulo 3, está expresando que cuando escuchó, dice, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Al escuchar, mi hermano, el escuchar la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios nos hace sabios y entendidos. Nosotros necesitamos todos los días alimentarnos de la palabra de Dios. Todos los días escudriñar la palabra de Dios. Que llega un momento trágico, yo tengo que ir a ver qué dice la palabra de Dios, qué promesas hay allí en la Biblia para mi vida. ¿Cómo es que Él me va a auxiliar y me va a sacar de ese momento trágico? Cuando los apóstoles estaban allí, ellos sabían que ahí estaba Jesús. En la barca estaba Jesús. En su vida difícil estaba Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Habacuc empezó su oración, estaba allí reprochándole a Jesús, reprochándole a Dios por su aparente indiferencia. Gloria al Señor. Pero cuando llegó y escuchó y oyó la palabra de Dios, dice, he oído tu palabra y temí. El escuchar palabra de Dios nos hará temerosos. Nos hará sabios y entendidos, gloria al Señor Jesucristo. Nos hará entender su misericordia. Y estamos viendo cómo termina la palabra de Dios allí en el libro de Habacuc. Y está diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Habacuc pudo entender que vale más
adorar a Dios, que vale más servir a ese Rey maravilloso, servirle en medio de nuestras tragedias, que puedo doblegar mis tragedias a la presencia de Dios y servir a ese Rey maravilloso con toda el alma. Gloria al Señor Jesucristo, que Él vendrá a mi rescate en medio de la situación más difícil. La joven sierva de la esposa de Naamán pudo ser la portadora de la voz de Dios en la casa del sirio. ¿Por qué? Porque ella venció sus heridas. Porque no se puso a pensar en su dolor, porque no se puso a pensar en su tragedia. Ella pensó en lo que podía hacer en el momento. Ella pensó en que podía ser ese vaso útil en las manos de Dios. Mis hermanos, si nosotros hoy analizamos cuánto este mundo necesita, cuánta necesidad hay en nuestro mundo, vamos a poder ser usadas por la misericordia de Dios. Escuchábamos a una de las niñas decir que tenemos que ser el sueño de Dios. Hay que ser el sueño de Dios. La única manera de ser el sueño de Dios es colocando todas nuestras heridas en sus manos. Olvide sus heridas y venga a los pies de Jesucristo y dígale: Señor, ayúdame a ser la portavoz de tu palabra santa, que yo pueda llevarle ese mensaje a alguien que lo necesita. Alguien que necesita tu voz bendita, gloria al Señor Jesucristo. Aún en medio de dolor, de mi angustia, yo necesito volver a mi esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuál es nuestra esencia? La palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice la palabra de Dios: imitadme a mí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Que seamos como Él, que nos parezcamos a Él. Aleluya. ¿Cuál es tu esencia? ¿A quién te pareces tú? Nosotros tenemos que parecernos a nuestro Padre. Yo soy hija de mi papá y yo quiero parecerme a mi papá. Yo quiero tener los ojos de mi papá, las manos de mi papá, los pies de mi papá y amar como Él ama. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu esencia? Hoy es necesario levantarnos. Usted sabe qué tragedia está viviendo el mundo hoy en esta descomposición social. Cómo nuestros niños están siendo raptados por el enemigo con esas tragedias, con esas enseñanzas perversas. ¿Y qué estamos haciendo? Hoy es el momento de levantarnos y sacarlos de allí, de sacarlos de la oscuridad. Aleluya. Hoy es el momento que prediquemos y enseñemos la palabra de Dios. Mi reina linda, pero si estamos amargadas no vamos a poder hacerlo. Si estamos llenas de dificultades en nuestros corazones y recordando que el siervo egipcio, que el siervo sirio vino, que ese hombre sirio vino y nos llevó como esclavos. Si estamos siempre recordando en las heridas que nos causó, no vamos a poder sacar la gente de allí. No vamos a poder ir y ser el portavoz de la palabra de nuestro Padre Celestial, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la tragedia interna que tienes? ¿Cuál es la tragedia que está viviendo tu hogar? ¿Es una enfermedad? ¿Cuál es la tragedia? ¿Qué es la tragedia que se ha levantado en tu vida? ¿Es un hogar que está destruido o que está a punto de destruirse? ¿Es una economía destruida? ¿Cuál es tu tragedia? ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué es el dolor que llevas en el corazón? Una pérdida de alguien. Y eso de pronto nos ha llevado amargados y no queremos levantarnos y enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo voy a hablar yo de un sanador si estoy enferma? ¿Cómo voy a decir yo que hay un Dios que salva si mis hijos no se han entregado al Señor Jesucristo? Y a veces esa es la tragedia que llevamos encima. ¿Cómo voy a hablar yo de que Dios restaura los hogares si mi hogar está pasando por momentos difíciles? Pero yo no sé qué pasó, yo no sé cómo siguió la historia de esta jovencita después de...
Yo no sé cuál sería la historia, pero yo me imagino que ella fue colocada en honores por este hombre Naamán. ¿Por qué? Porque él recibió sanidad gracias a un mensaje que una niña que ni siquiera sabemos el nombre le entregó. Hoy mi hermana linda, hoy mi mujer preciosa, caballero precioso, es el momento de vencer lo que hay en nosotros, esa tragedia y esa dificultad, y permitir que ese Rey maravilloso use lo que somos, use mis heridas, use mi corazón y use mi alma, que esa tragedia sea para bendición de otros. Gloria al Señor Jesucristo. Estaba estudiando acerca de las tormentas y dice que las tormentas son beneficiosas, aun siendo tan perturbadoras, porque llevan aguas a las zonas que lo necesitan y a su paso dejan importantes beneficios que mitigan la sequía y limpian ríos y arroyos. Oh, mis hermanas bellas, mis hermanos, a veces necesitamos la tormenta, a veces necesitamos el dolor que nos levante y nos sacuda y nos enseñe que aún estamos vivas, que nos enseñe que necesitamos un Dios maravilloso, que no las sabemos todas. Oh, Señor de la gloria, y que aún en ese dolor tan grande, Dios puede y quiere usarte, pero yo estoy dispuesta a dejarme usar por el Señor. Allí es donde en medio de mi tragedia, en medio de mi tormenta, yo tengo que volver a mi esencia. En medio de mi tormenta, yo tengo que volver a mi esencia. Dios te llamó para que lleves la palabra, para que lleves el mensaje a alguien que lo necesita. A ese tu hermano, tú amas tu familia, a esa familia llévale el mensaje. Hoy vence tu tragedia en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy vence tu tragedia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy vence, gloria al Señor Jesucristo. Muchas veces cuando pasamos por las tormentas, cuando pasamos por esos momentos trágicos, solo pensamos en la tragedia. Cuando llega la tormenta solo pensamos en la tragedia. Pero resulta de que las tormentas pueden ser una grande oportunidad. Ese hogar destruido puede ser una grande oportunidad para tú ir y orar por él. Esa persona enferma o esa tu enfermedad puede ser una oportunidad preciosa para hablarle a alguien de ese sanador, de ese salvador, ese Dios todopoderoso que quiere hacer grandes obras en nuestras vidas. Las tormentas son beneficiosas aún en nuestras vidas, aún en la tormenta más oscura, en la tempestad más tenebrosa. No olvides que Dios tiene el control. Yo le invito a que se coloque en pie. En esta tarde yo le invito a que se coloque en pie en este momento. Cuando los apóstoles estaban allí en la barca, ellos sintieron grande temor porque se levantó la tempestad, porque se levantó la tempestad que anegaba, se levantó la tempestad que dañaba, que azotaba la barca. Ellos sintieron grande temor, pero ahí en la barca estaba el maestro. ¿Cuál es la tormenta que se ha levantado en tu hogar? ¿Cuál es la tormenta que se ha levantado en tu vida? Mi hermano lindo, lo importante es que el maestro esté en tu barca. Lo importante es que el maestro esté en tu barca. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al Señor Jesucristo. Que en medio de tu tormenta, que en medio de tu dolor, que en medio de tu angustia,
que tú no has podido superar. La mano del Señor Jesucristo nunca se aparte. Señor, lo importante es que tú estés en medio de mi barca. Lo importante, Señor de la gloria, es que cuando las tormentas se han levantado, tú me sacas en victoria, Señor. Tú me sacas en victoria. Ore, mi hermano. Ore y crea que usted puede ser usado por la presencia preciosa, salvadora y restauradora de Jesús. Que no importa el dolor, yo puedo y quiero ser usada por Dios. Señor, en mi momento trágico, Dios, yo sé que tú llevarás aguas a las sequías de mi vida, Dios, a esas áreas, Padre Celestial, que están resecas, Padre de la gloria. Yo sé que cada momento difícil tú lo usarás para bien, Rey. En esta tarde, Dios mío, toma corazones, Dios, mis jóvenes bellas, mis damas, Señor mío, tómalas. Restaura hogares, restaura vidas. Oh, Padre de la gloria, en tu nombre santo, en tu nombre bendito, Señor. Oh, Santo, yo sé que tú eres el Dios de mis tormentas, el Dios de